Ok, muchachos, ya estamos entonces aquí grabando este conversatorio. Guillermo, si estás con nosotros, verifica que puedas abrir tu cámara y tu micrófono, porque el resto de las personas que están conectadas ahorita con nosotros no pueden hacerlo por seguridad. Entonces, dame un minutico, Guillermo, ya vi que te tengo todavía como no co-host. Verifica, por favor, que este sea el caso ahora para ti y déjame saber si puedes. Perfecto, listo. Bienvenido, Guillermo. Muchísimas gracias. Otro conversatorio Hola. más contigo, de verdad que supremamente y como siempre, orgullosos de tenerte. Y bueno, nada, te dejamos con este conversatorio de hoy. Permíteme comparto pantalla para entonces que te guíes con la presentación que tenemos, ¿ok? Bienvenido y nuevamente gracias, Guillermo. No, a la orden siempre, Niurka. Gracias a ti por organizar estos maravillosos conversatorios donde pues la vía se dedica pues a prestar información a la comunidad y no solamente desde el punto de vista migratorio, sino también en otras áreas de ayuda para las personas que están en un proceso migratorio. Y bueno, como bien lo anunció ya el gobierno, estamos bajo unos nuevos esquemas, ¿verdad? Para cierto tipo de inmigrantes que entraron de manera ilegal a los Estados Unidos y que se conoce con el nombre de Parole in Place, ¿ok? Y esto es con la idea de mantener la unión familiar de parientes extranjeros con ciudadanos americanos que hasta este momento no han podido obtener documentación, residencia permanente, debido a la manera como entraron a los Estados Unidos. Entonces ahí vemos que el 29 de agosto del 2024, que es hoy, ¿verdad? El 19 de agosto, perdón, el gobierno, por medio de su agencia USCIS, empezó a aceptar lo que se conoce como una solicitud de parole in place, que se hace por medio del formulario I-131F. Y como les dije, es un proceso para ayudar a cónyuges extranjeros e hijastros de ciudadanos americanos que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal, o sea, que entraron a Estados Unidos sin haber sido inspeccionados y admitidos, es decir, que cruzaron la frontera sin tener una admisión, una inspección por parte de un oficial fronterizo, ¿ok? Como bien sabemos, cuando una persona entra sin ser inspeccionada a los Estados Unidos, esta persona no, este extranjero luego no va a poder conseguir la residencia permanente dentro de Estados Unidos, sino que va a tener que pedir un perdón y luego, una vez aprobado ese perdón, va a tener que salir y solicitar esa residencia o esa visa de inmigrante ante un consulado, y esto lleva muchos años, mucho tiempo de espera. Ahora esto se está simplificando por medio de esta emisión de este nuevo beneficio que conocido como Parole Impress o PIP. Es un permiso donde la persona es una figura técnica, ¿verdad? Donde la persona básicamente se le da una admisión a los Estados Unidos, es decir, como que está presente en los Estados Unidos de manera temporal, ¿ok? Generalmente estos paroles se emiten, eso existe en la legislación, está previsto de que el Ejecutivo puede implementar este tipo de medidas para casos que se dice caso por caso, en donde lo que es la seguridad nacional, beneficio público, por razones humanitarias, es de interés de la nación que el extranjero pueda entrar a los Estados Unidos. En este caso, la administración de Biden ha considerado que mantener la unión familiar, ¿ok? Es de interés de la nación y por lo tanto entonces está autorizando que se emita este tipo de parole in place, ¿ok? Eh, entonces, ¿qué nos permite, antes de entrar el factor de elegibilidad? Bueno, ¿qué le permite a la persona que gane, que se le otorgue un parole in place? Bueno, que pueda obtener eventualmente su residencia dentro de Estados Unidos sin necesidad de salir del país, ¿verdad?
Entonces esto ahorra años de espera, donde las familias pues no saben si se van a poder quedar o van a tener que irse del país. En este caso, pues estas personas van a poder obtener su residencia permanente sin necesidad de abandonar los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál sería la elegibilidad? ¿Ok? Entonces, primero, usted tiene que ser cónyuge de un ciudadano americano, ¿ok? Debe estar presente en los Estados Unidos sin haber sido admitido ni haber recibido permiso de permanencia temporal. Es decir, aquí no entrarían personas que entraron por el aeropuerto, ¿verdad? Con una visa y luego se quedaron en el país de manera ilegal. Esto solamente aplica para personas que cruzaron la frontera de manera ilegal y que no les fue emitido ningún documento en la entrada, un parol, etcétera, cuando entraron a los Estados Unidos. Tienen que haber estado físicamente presentes de manera continua en los Estados Unidos desde al menos 17 de junio del 2014 hasta la fecha de la presentación de la solicitud del parole in place. ¿Por qué 17 de junio del 2014 al menos? Porque en la orden ejecutiva dice que es un beneficio que se le va a otorgar a personas que han estado viviendo en Estados Unidos por lo menos 10 años. Esta orden salió el 17 de junio del 2024, entonces por eso es que es el 17 de junio del 2014. Personas que estén viviendo después en Estados Unidos después de esa fecha no calificaría. Entonces, por lo tanto, es sumamente importante que usted tenga documentación para demostrar que ha estado presente en Estados Unidos por lo menos desde el 17 de junio del 2014. Además, tiene que tener un matrimonio legalmente válido con un ciudadano estadounidense y ese matrimonio tiene que haberse celebrado antes del 17 de junio del 2024. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa es la fecha de corte que emitió el gobierno para este tipo de beneficio. El matrimonio tiene que haberse celebrado entonces el 17 de junio del 2024 o antes. ¿Ok? Obviamente que la persona debe tener un récord de buena conducta, que no tenga ofensas penales que lo descualifiquen. Estaríamos hablando de aquellas ofensas que hace una persona inadmisible, ¿verdad? En los Estados Unidos. Sería, por ejemplo, personas que hayan cometido lo que se conoce como felonías, eh, crímenes relacionados con seguridad nacional, crímenes de tráfico de sustancias restringidas, etcétera, etcétera. Probablemente van a salir o surgir preguntas en cuanto a personas que han recibido penalizaciones por manejar bajo la influencia. Recordemos que este no es un delito de inadmisibilidad, sin embargo, es un delito que puede afectar el carácter moral de la persona y lo pudiesen tomar como un delito contra el carácter de la persona que puede afectar a la comunidad, pues una persona que actúa sin consideración de las reglas. De todas maneras, pues eso es un asunto que se debe atender con un abogado para ver cuál será la mejor manera de presentarlo, si ha habido una reivindicación por parte de la persona que cometió la ofensa. ¿Ok? Continuamos. Si usted es hijastro de una persona estadounidense, o sea, su madre o padre extranjero se casó con un ciudadano estadounidense, también califica para este parole in place. Tiene que ser menor de 21 años y soltero al 17 de junio del 2024. Igualmente, haber estado presente en los Estados Unidos sin admisión o haber recibido un permiso de permanencia temporal, haber estado físicamente presente de manera continua en los Estados Unidos desde al menos el 17 de junio del 2014, aquí no es 2024, 2014, hasta la fecha de presentación de su petición. Demostrar que tiene un padre o madre no ciudadano que contrajo un matrimonio legalmente válido
un ciudadano estadounidense el 17 de junio, él o antes del 17 de junio del 2024. ¿Ok? Y ese matrimonio tiene que haberse celebrado antes de que usted haya cumplido los 18 años de edad. ¿Ok? Si usted tiene 20 años y su madre o padre extranjero se acaba de casar o se casó antes del 17 de junio del 2024 con un ciudadano americano y tiene más de 10 años viviendo aquí, lamentablemente no calificaría. Y nuevamente no tener antecedentes penales y presentar datos biométricos y someterse a verificación de antecedentes. Esto es lo que se conoce con la cita de las huellas o biométricos. ¿Ok? El proceso de la solicitud ahora se hace de manera digital. El gobierno no está aceptando formularios por papel, ¿ok? Ahora las personas deben de hacer este procedimiento de manera digital, abriendo una cuenta por medio de USCIS y tiene un costo aplicable de $580. No estoy seguro si ahí están incluidos los $85 de las huellas digitales, pero tienen que tener eso en cuenta porque probablemente va a haber un cargo de $85 por huellas digitales. Em, y bueno, para esto tienen que abrir una cuenta con USCIS y seleccionar el formulario I-131F, ¿ok? Y empezar a llenar ese formulario. Es un formulario bastante extenso, pero con preguntas que se hablan exclusivamente de esto, de la relación de su entrada a Estados Unidos y su relación con el ciudadano americano. Entonces, ¿qué debemos tener a la mano bueno, obviamente toda la documentación tienen que digitalizarla porque al ser un formulario digital, pues todas las evidencias ustedes van a tener que subirlas a su cuenta en USIS, ¿verdad? Para que sean recibidas con la solicitud. Entonces, tienen que escanearlos, preferiblemente tener las listas en un documento PDF separadas para poder ir alimentando el sistema cada vez que le pida pues una prueba en el proceso. Entonces, hablamos de las pruebas de identidad, pues el gobierno necesita saber quién es usted. Entonces, necesitamos, por ejemplo, copia de su pasaporte que esté válido. En el caso de los pasaportes de personas como en Venezuela, que la validez se ha extendido desde la fecha de vencimiento, entonces tener en cuenta eso, cuándo fue que se venció su pasaporte para ver si todavía está dentro del acuerdo emitido por el gobierno. Creo que es una validez de 10 años de la fecha de vencimiento. Cualquier documento emitido por gobierno de Estados Unidos que tenga su nombre y fecha de nacimiento y foto, ¿ok? Licencia de conducir o identificación válida del estado o país, certificado de nacimiento con identificación con foto. Yo he visto pocos certificados de nacimiento que tengan la foto de la persona, así que probablemente en los países latinos, pues la mayoría serán pasaportes válidos, licencia de conducir y ese tipo de documentación. Am, Asegúrense que los documentos sean emitidos por las autoridades civiles extranjeras correspondientes, ¿ok? Ya que pues el gobierno se encarga de verificar que así sea. Em, Entonces, documentos para demostrar que su matrimonio legal es legalmente válido, ¿ok? O el de los padres, si estamos hablando de un menor que entró por la frontera y que se celebró antes o el 17 de junio del 2024. Entonces, el certificado actual de matrimonio, ¿ok? Ese certificado debe ser emitido, tuvo que haber sido, o el matrimonio tuvo que haberse celebrado el 17 de junio del 2024 o antes, ¿ok? Si la persona si los cónyuges o el cónyuge
estuvo anteriormente casado, entonces tiene que también anexar las sentencias de divorcio o de anulación del matrimonio, de matrimonio. Si la persona es viuda, entonces certificado de función del cónyuge para demostrar que este matrimonio actual es válido. Acuérdense que en Estados Unidos no se acepta la bigamia, ¿ok? Y si usted alega en su caso que es viuda o viudo, sea de usted o su esposo, entonces demostrar que el esposo, el cónyuge anterior murió, ¿ok? ¿Qué debemos usar para demostrar que el ciudadano americano es un ciudadano americano? Entonces, certificado de nacimiento en Estados Unidos o Puerto Rico, certificado de naturalización, si es una persona que nació en el extranjero y luego se hizo ciudadano americano, certificado de ciudadanía, si fue una persona que vino muy pequeña y obtuvo ciudadanía derivada de sus padres, eh, formulario FS40, que es básicamente un informe consular sobre el nacimiento de un ciudadano americano en el extranjero, o la primera página biográfica del pasaporte actual del ciudadano americano. Mm. Esta página la tenemos repetida. Básicamente estamos hablando de los mismos requisitos, ¿verdad? Entonces, hemos dicho que tenemos que demostrar que la persona, el extranjero, tiene que haber vivido en Estados Unidos por lo menos 10 años, ¿verdad? Contados desde el 17 de junio del 2024 hacia atrás, ¿verdad? Entonces, diríamos que por lo menos demostrar, ¿verdad? Que ha estado en Estados Unidos desde el 17 de junio del 2014 o antes, ¿verdad? Eh, ¿Qué podemos usar, verdad? Bueno, declaraciones de impuestos. Si usted ha estado declarando impuestos desde que llegó a Estados Unidos, entonces eso es evidencia de su presencia física en los Estados Unidos. Cada año de declaración sirve como evidencia de presencia continua. Recibos de alquiler, contratos de arrendamiento, pago de servicios públicos o servicios básicos en este caso, eh, este, escritura, estados de cuentas de hipoteca, contratos de alquiler, estado de cuenta bancarios, de tarjeta de crédito, préstamos que muestren transacciones regulares, póliza de seguros de salud, recibos, títulos, registro de licencias de automóviles, registros de hospitales, registros médicos, registros escolares, eh, tarjetas de calificaciones. Si estamos hablando de una persona que acudió a la escuela también aquí en Estados Unidos. Eh, si usted asiste a una iglesia y ha contribuido en esa iglesia, ha estado, ha sido miembro activo, entonces carta de estas iglesias que demuestren que usted ha sido miembro activo en su comunidad religiosa, sindicatos, organizaciones cívicas o comunitarias, eh, participación en ceremonias religiosas, inclusive si usted hizo la primera comunión, si usted hizo su confirmación o si es de otra religión, cualquier acto eh, religioso, eso sirve como evidencia que usted ha estado presente continuamente en los Estados Unidos. Nacimiento de hijos que hayan nacido aquí en Estados Unidos, cheques, se han recibido cheques, giros postales, correspondencia, asistencia a cortes, citaciones, a corte de inmigración, corte de civiles, y cualquier otra documentación, carta de empleo, cheques que usted haya recibido de su empleo, que demuestren que usted ha estado presente en el periodo de tiempo que estuvo pues, en esos empleos, por ejemplo. Lo importante es que usted pueda hacer por cada año un récord de documentos, ¿verdad?
que entonces le demuestre al gobierno su presencia continua en los Estados Unidos. Vamos a suponer que usted tuvo estuvo yendo a una escuela, después se cambió de escuela a otra escuela, después se graduó, empezó a trabajar, recibió cheques de pagos, hizo declaraciones de impuestos, solicitó un número de declaración de impuestos, lo que se conoce como un tax ID. Esto usted lo puede ir organizando por años, ¿verdad? Y eso le va demostrando al oficial, le va a demostrar al oficial que revise su caso de su presencia continua en los Estados Unidos. ¿Cómo demostramos la evidencia de una relación válida con un padrastro o madrastra que son ciudadanos americanos? Entonces, aquí estamos hablando de los hijos de extranjeros, ¿verdad? Que también entraron sin ser admitidos, inspeccionados. Entonces, lo que el gobierno quiere ver primero es que es hijo del cónyuge extranjero que está casado ahora con el ciudadano americano. Entonces, su partida de nacimiento para demostrar esto. Luego tenemos que demostrar que su padre o madre extranjera se casó con su padrastro o madrastra, ciudadanos americanos o estadounidenses. Entonces, partida de nacimiento, nuevamente que se haya hecho el 17 de junio del 2024 o antes, y que eso haya ocurrido antes que usted haya cumplido los 18 años de edad. ¿Ok? Luego la aplicación habla de que tenemos que explicar por qué existe el ejercicio, por qué amerita que el oficial de inmigración ejerza su poder discrecional para otorgarle este permiso de parol temporal, ¿verdad? Y esto se centra básicamente en cuál es la utilidad o el beneficio público o las razones humanitarias que se requiera para que el gobierno pues mueva las ruedas del sistema y use el poder discrecional que ellos tienen para otorgarles este parole in place. Entonces, aquí es donde tenemos que pues ver caso por caso cuál es el que se aplica a su situación. Inicialmente, pues, cuáles son los lazos que usted, el extranjero, tiene con su comunidad, con la sociedad en Estados Unidos. Entonces, obviamente, si usted ya tiene una cantidad de tiempo casado con un ciudadano americano y ya ha tenido hijos con esta persona, entonces ya usted tiene lazos comunitarios con el país. Usted ha sembrado raíces con familiares de esta persona. Usted es conocida dentro de la comunidad, dentro de los familiares de su esposo o esposa americano. Y bueno, en parte entonces ya existe una razón de beneficio público, pues usted ya está contribuyendo con el funcionamiento de la comunidad. Si usted participa en actividades comunitarias, usted participa en actividades religiosas, eh, se ha dedicado a ser un miembro activo dentro de su comunidad, todo esto representa un beneficio público significativo, ¿verdad? La profesión que usted ejerce, la ocupación que usted ejerce. Eh, Su vulnerabilidad particular relacionada con la edad avanzada o temprana. Si usted es una persona que ha permanecido en Estados Unidos un tiempo y tiene una edad avanzada, va a necesitar ciertos tratamientos médicos, entonces habrían razones humanitarias para que usted permanezca aquí en Estados Unidos. Si usted es una persona que todo lo que es en relación a su vida está conectada con su relación con esta persona, con su esposo o esposa, ciudadanos americanos.
y ya han llegado a un momento en donde pues la relación ha avanzado bastante, entonces sería muy vulnerable, ¿verdad? Usted estaría en una posición de vulnerabilidad si no se le permite quedarse y obtener la residencia permanente dentro de Estados Unidos debido a eso, debido a su estado de edad avanzada, o si usted es una persona joven, ¿verdad? Y el hecho de que tenga que separarse de su esposo o tenga que separarse de sus padres, ¿verdad? Si es una persona que entró sin estatus, es hijo y está haciendo esta aplicación por vía de que su padre o madre está casada con un ciudadano americano, entonces, ¿qué tan vulnerable sería para usted entonces el tener que regresar a su país a esperar de que le aprueben su residencia permanente afuera? La duración de la presencia de usted en los Estados Unidos. Esto también es un factor de consideración para demostrar el beneficio público significativo de su presencia aquí en los Estados Unidos. Entre pues, más conexiones, más tiempo en los Estados Unidos, más conexiones sociales con el país y más fácil de entender que existe un beneficio público. La existencia de alguna condición, enfermedad mental o física que requiera atención o tratamiento en Estados Unidos, tanto suya como de su cónyuge, ¿ok? O de hijos que usted tenga que sean ciudadanos americanos y que tenga entonces usted que llevárselos al extranjero para que estén con usted. Todo eso puede afectar, puede beneficiar, pues, en una decisión favorable, discrecional en la aprobación de este tipo de beneficio. Obviamente, pues usted va a tener que documentar con un reporte o una constancia médica o de su psicólogo, si es mental, de la existencia de esta condición y cuál es el tratamiento que está recibiendo en estos momentos y lo dificultoso que sería entonces para usted quizás empezar ese tratamiento en otro país, ¿verdad? A lo mejor no existen las mismas medicinas, no existen los mismos protocolos, pero sobre todo que usted ya está aquí en Estados Unidos recibiendo ese tratamiento. Entonces, por razones humanitarias, esto sería una consideración, pues, por razones humanitarias. Si usted es cuidador o padre de un ciudadano estadounidense del cual necesita, ¿verdad? De cuidados del cual usted se está encargando. Eso también sería de beneficio público y también razones humanitarias, puesto que usted como extranjero es el que está prestándole estos servicios de cuidado a su padre o suegro o suegros ancianos, ¿ok? Eh, Su estatus como cuidador de una persona con discapacidades, incluido un padre, suegro o hermano de ciudadano estadounidense. Todas estas son personas pues que necesitarían del cuidado del extranjero para su bienestar. Entonces, nuevamente, por beneficio público, razones humanitarias, sería un factor favorable para el ejercicio discrecional en la aprobación de este caso. Su estatus como víctima o testigo de delitos o violaciones de los derechos civiles o violaciones de los derechos laborales que está siendo investigada por una agencia laboral. Bueno, estos serían casos ya bastante específicos, bastante, eh, quizás uno en cientos de miles, ¿verdad? Pero lo que se quiere aquí es que el testigo pues esté presente dentro de los Estados Unidos para prestar testimonio a favor de un caso que está siendo investigado por una fiscalía, por una agencia laboral y que la presencia pues es de beneficio público. Efectos en otros familiares, incluidos familiares que son ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales en los Estados Unidos. Obviamente, si usted como persona extranjera es el jefe de la casa, es el que se encarga de mantener el hogar financieramente, traer los recursos para que
sus hijos que son ciudadanos americanos, su esposo, su esposa que es ciudadano americano, su suegro, su suegra puedan vivir en los Estados Unidos. Entonces, eso es un factor de consideración, ¿ok? Por cuanto es un beneficio público, un beneficio social, es un beneficio que es el dejarlo ustedes dentro de Estados Unidos, pues va a generar un beneficio a estos familiares estadounidenses que dependen de usted. ¿Ok? También nuevamente se pudiese aplicar si usted es cuidador de una persona, si usted entonces es la persona que se queda en la casa cuidando a la familia mientras su esposo ciudadano americano es el que trae el dinero, es el que mantiene financieramente, pero usted ofrece el apoyo, ¿verdad? De atender el hogar, atender a los hijos, atender a los familiares de su esposo. Eso también sería la otra manera de analizar el caso si eso es la situación. ¿Ok? Eh, si usted ha tenido alguna conducta, por ejemplo, haya manejado bajo la influencia, conductas delictivas, conductas que pudiesen pues poner en duda su carácter moral, ¿ok? Entonces, presentar factores que atenuantes, es decir, qué fue lo que ocasionó que usted haya tenido que comportarse de esa manera, ¿verdad? Fue en defensa propia, en defensa de un hijo, de una hija, o si usted se ha rehabilitado, ¿verdad? Ha acudido a cursos de manejo de la ira, cursos de control de su alcoholismo. Entonces, eso demuestra que usted se ha rehabilitado y su conducta no es peligrosa, pues, para la sociedad. Y otros factores positivos, por ejemplo, si usted es una persona que ha estado empleada, ha pagado sus impuestos, ha colaborado con asociaciones civiles, asociaciones comunitarias, todo lo que demuestre pues, que usted es una persona que viene a dar un granito de arena y no a aprovecharse del sistema. ¿Ok? Entonces creo que ya llegamos a la última lámina. Y entonces, bueno, esto es un proceso que se debe hacer de manera digital. No sé si están familiarizados, quizás muchos de ustedes están familiarizados con lo que se hizo, con lo que se está haciendo con las solicitudes de parol humanitario, de TPS, que se hacen también de manera digital. Y entonces cada página les va a ir pidiendo una información específica. Cuando venga el momento de introducir una prueba específica, entonces el sistema le dirá, aquí es donde usted tiene que introducir evidencia de su identidad. Más adelante, cuando hablen del cónyuge, aquí es que usted va a tener que introducir evidencia de que la persona es ciudadano americano. Continuando luego, va a haber un momento en que le van a solicitar, por favor, introduzca aquí todo lo que es evidencia de que es un matrimonio celebrado dentro de los parámetros establecidos por la ley antes del 17 de junio del 2024. Y luego, evidencia de que usted ha estado presente en los Estados Unidos en los mínimos 10 años. Y por último, evidencia que demuestre que el gobierno tiene que ejercitar una aplicación favorable, ¿verdad? De su poder discrecional para la aprobación de este parole in place. Perfecto, muchísimas gracias por esa explicación allí, Guillermo, con relación al PIP, ¿no? Que es el Parole in Place. Estamos también al pendiente de como decir, los 3 puntos más importantes
con relación antes de empezar a leer las preguntas que tenemos escritas por el chat y unas que Héctor está recogiendo por Instagram, que son con relación a la suspensión temporal de lo que se llama el parol bajo un patrocinador o el proceso CHNB. Entonces, nada, dejo para ti lo que es estos tres puntos importantes a considerar de lo que todavía se mantiene como la suspensión temporal de este programa humanitario, de este parol bajo patrocinio o CHNB. Sí, la verdad es que lamentablemente no se había informado de que este proceso estaba suspendido, ¿verdad? Sino fue luego que salió a la luz la información. Todavía pues se siguen aceptando, pero no hay aprobaciones. Tengo entendido que hay personas que estuvieron entrando con la autorización de viaje, pero ya como que eso también está siendo, ya están siendo, son devueltos en el aeropuerto o no los dejan subir en el avión. Em, pues no sé si están enterados, pero fue que se descubrió un gran fraude, ¿ok? En el proceso de estas aplicaciones. El fraude era básicamente en los sponsors, ¿verdad? En la información del sponsor. Se usaron numerosos números de seguro social de una misma persona para miles de aplicaciones. Se usaron información de personas que han fallecido, este, direcciones que correspondían a warehouses, a sitios de depósitos, no residencias. En fin, una cantidad de irregularidades que pues el gobierno no estaba al tanto de lo que venía ocurriendo hasta que finalmente cuando hicieron una auditoría se dieron cuenta de estas irregularidades y bueno, ahora cientos de miles de personas están en espera por, tú sabes, unos cuantos querer, eh, eh, tú sabes, hacerse los vivos. Oh, terrible, terrible, porque hay muchísimas personas a la espera, ¿no? A la espera de Sí, esta claro. de viaje y desafortunadamente desde el momento que ellos anunciaron la suspensión hasta ahora no han hablado de que lo volvieron a renovar. Nuevamente, y como tú dices, Guillermo, ellos dejan abierto el sitio web de ellos para que las personas sigan aplicando y mandando sus formularios de manera online, pero claro, si no hay autorización de viaje, así como que estuviera, o sea, está sujeto a muchas cosas allí, pues porque desafortunadamente no lo han renovado por estos fraudes a los que bien tú haces mención. Agradezco muchísimo, Guillermo, que hayas comentado eso. Tomando en cuenta que Guillermo tiene exactamente, les voy a decir, muchachos, media hora más, vamos entonces a abrir el espacio para sus preguntas con relación, recuerden, a los temas que hemos tocado el día de hoy. Si son tan amables, cuando hagan sus preguntas, traten de enfocarse en una pregunta general, no cuenten su historia personal, esto no es un espacio privado, esto no es una asesoría uno a uno, estos son información general, respuestas generales a preguntas generales, ¿ok? Así que procuremos y por su seguridad vamos a estar bien pendientes de que esto no ocurra. Si es el caso, vamos a interrumpirnos y nos disculpan por eso, pero recuerden que esto va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube y lo hacemos más por ustedes que por nosotros. Entonces, basado en eso, permíteme acá, Guillermo, irme, perdón, es hacia la de atrás, creo. Déjame darle acá, sorry. Ajá, perdón, irme aquí a la parte de atrás para que entonces abramos el espacio a las preguntas. Yo te voy a leer aquellos que quieran hacer su pregunta con su propia voz, siéntanse libres de levantar la manito. En el mientras tanto, yo voy a leer las que recibimos por el chat. Me disculpas un momento, Guillermo. Tengo aquí a Jacqueline F, perdón, y Giovanna C. Ella pregunta, pero una vez que aprueban el PIP, el Parole in Place, puede solicitar su ajuste de estatus. ¿Y qué pasaría con su presencia ilegal? Igual tendría que pedir el perdón en algún momento. No, la idea del parole in place es que le permite a la persona eventualmente aplicar por su ajuste de estatus, ¿ok?
dentro de Estados Unidos, porque el Parole in Place es la ley permite, la ley dice que una persona para obtener la residencia permanente dentro de Estados Unidos tiene que haber sido inspeccionado y admitido, o inspeccionado y que se le haya dado parol. Entonces, una vez que la persona recibe un parol, entonces esto sería como un sustitutivo de una admisión, una inspección y parol en los Estados Unidos. Se vendría cubriendo esa deficiencia que tiene ahorita este extranjero. Y por lo tanto, entonces se le permitiría ajustar estatus dentro de Estados Unidos. Eso es actualmente lo que ocurre con familiares de personas que se encuentran, que son miembros activos de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos. Ese paro ya existe para este tipo de personas que entraron de manera ilegal y están casados con ciudadanos americanos y que por haber entrado de manera ilegal no podían optar por el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos. No tendría que pedir un perdón, ¿ok? El gobierno pues habría que esperar que la persona pueda entonces aplicar para su ajuste de estatus una vez que ya se le haya aprobado la I-130 para que luego entonces proceda a esa segunda etapa de su caso de ajuste de estatus. Excelente. Cintia o pregunta. Si la persona no tiene pruebas porque cuando entró al país era un menor de edad y no tiene pero tenía una petición familiar y esa petición familiar tiene una fecha que es la fecha en la que entró, puede presentar esto en la solicitud. Ah, no entendí bien la pregunta, si me la puedes repetir. Seguro, le la voy a leer de forma textual. Si la persona no tiene pruebas porque cuando entró era menor, pero tiene una petición familiar y en esta, me imagino esta es la petición familiar, tiene la fecha que entró, puede presentar la solicitud, puede presentarla como prueba de 10 años, esta petición familiar que le hicieron. Bueno, la verdad es que esa petición la está haciendo un pariente, ¿verdad? Ujú. En ningún momento, pues, allí se pide evidencia de que esa persona entró en una fecha determinada. Simplemente se nombra, pues, que esa persona está presente en Estados Unidos desde esa fecha. Puede ser una evidencia circunstancial, pero la veo muy débil, ¿ok? Yo trataría de buscar más evidencias, hablar con los padres, porque si entró muy pequeño, pues quizás esa persona la tuvieron que llevar a un médico, quizás hablando con el pediatra de la persona, existan récords médicos que puede usar como evidencia, ¿verdad? Si fue a un colegio, si estuvo en un hogar de cuidado de niños pequeños, todo este tipo de evidencia, pues sí sería directa, pues, de que la persona estaba presente en Estados Unidos. Excelente. Tengo aquí la pregunta de Gaby. Gaby dice, una persona que entró y salió un par de veces puede solicitar el PIP. Cabe destacar que nadie vio cuando esta persona entró y salió de los Estados Unidos. Bueno, mira, el entrar y salir de los Estados Unidos ya me indica a mí de que usted no estuvo viviendo continuamente, ¿ok? Entonces, uno nunca sabe si el gobierno va a saber o no va a saber que usted entró y salió del país. Ya sería pues cuestión de usted si quiere correr ese riesgo, pero la regulación claramente dice, la orden ejecutiva claramente dice que usted tiene que haber vivido continuamente dentro de Estados Unidos y por ningún lado hace mención de que si usted estuvo fuera de Estados Unidos y después volvió a entrar, ya eso sería una ruptura en el periodo de presencia continua en los Estados Unidos. Ok. Otra pregunta, te la voy a leer de forma textual. Pregunta Giovanna. Un no ciudadano sin presencia física, quien ya solicitó el perdón y su ajuste de estatus, el cual le enviaron la carta para realizar el proceso del visado hace más de 4 años, nunca recibió esa información de parte del abogado. Le llegó una notificación de que debía hacer. Pasó el año y en la actualidad podría aplicar a este
PIP. ¿Podría usted asesorarle para ese trámite en caso de poder aplicar? Yo creo que está haciendo más una pregunta de que si puedes tú Yo como creo que sí. asesorarlo, sí, ¿verdad? Bueno, obviamente que analizando el formulario I-131F, sí existe una parte donde preguntan si la persona ha solicitado este perdón, ¿ok? Ajá. Entonces, porque yo estuve viendo el formulario y si hace ese tipo de preguntas. ¿Usted tiene un formulario I-601A en proceso? ¿Cuál es el número del caso? Este, mm, y pues todo esto determinará si usted va a continuar por esa vía o va a regirse por el parole in place. Acuérdese que por ningún lado nos habla de que si usted tiene ya un proceso que comenzado, tiene que seguir por esa vía y no puede aplicar por esto. Por ningún lado dice eso, simplemente nos dice que notifiquemos si tiene este tipo de proceso, ¿ok? Y obviamente la recomendación de un abogado es que una vez que usted le emita un parol, pues usted entonces puede optar por el ajuste de estatus, ¿ok? Entonces ya este procedimiento del perdón, ¿verdad? Que se aplica para luego ir al consulado para que le den la residencia permanente, la visa de inmigrante y entre como residente permanente, ya sería un proceso que no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, si usted reúne los requisitos, que ha estado presente en los Estados Unidos un mínimo de 10 años, que está casado con un ciudadano americano, o casado con un ciudadano americano, que entró de manera ilegal, pues casi calificaría para este parole in place. Vale, perfecto. Cintia me está pidiendo abrir el micrófono. Cintia, verifica que ya puedas abrirlo para que tú misma le hagas la pregunta al abogado. Recuerda, por favor, estar bastante consciente de no dar detalles de tus casos personales o particulares, ¿sí? Cintia, verifica si ya puedes abrir el micrófono. Sí, listo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es sobre la persona que como entró menor de edad y usualmente esas personas cuando entran menor de edad, entró de 15 años, ponían a otra persona a enviar el dinero a sus familiares para allá, para México. Entonces, esa persona tiene una petición familiar, una I-130. Entonces, la I-130 en el formulario aparece la fecha que él entró. Esa fecha que él entró podía ser una prueba con la I-130 aprobada como que él estuvo aquí, que tiene 10 años acá en el país. Ujú. Bueno, lo que pasa es que nuevamente la I-130 es introducida por el solicitante, ¿verdad? Por el familiar, por el familiar estadounidense o residente permanente para un familiar extranjero que venga a vivir. Pero la petición por ningún lado requiere evidencias de que la persona esté presente en Estados Unidos. Simplemente preguntan, ¿verdad? ¿La persona está aquí o no está aquí? Uno dice sí o no. Nuevamente sería una evidencia circunstancial, ¿verdad? Pero acuérdate que para esa I-130 al niño nunca le tomaron huellas, el niño nunca tuvo que presentarse en ninguna agencia de gobierno para verificar que él estaba aquí presente en Estados Unidos. Es simplemente una declaración del solicitante en donde se toma la palabra de la persona, donde dice que el extranjero está dentro o fuera de Estados Unidos. Excelente, muchísimas gracias. Le doy la palabra a otra persona que tiene aquí la manito levantada. Verifica que estés con el micrófono disponible para abrirlo. Vuelvo a darle, avísame, porfa. Debería aparecerte una pantallita que te dice abre el micrófono. Avísame, Gaby, porfa. Ay, perdón, Gaby, avísame ahora. Ahora, sí, listo, Gaby. Ok, muchas gracias. Doctor, tengo una pregunta. Una vez que se haya aprobado el PIP, eh, el siguiente proceso sería aplicar el ajuste de estatus con la I-485. No hay que aplicar la I-130 y I-485, solamente se va directo a la I-485. No, bueno, siempre tienes que tener una I-130 aprobada, ¿ok? El PIP lo que está es otorgándole al extranjero uno de los requisitos necesarios para poder
ajustar estatus, pero no está sustituyendo la necesidad de tener una visa de inmigrante para poder optar por la residencia permanente. Acuérdense que una persona que nació fuera de Estados Unidos y no tiene lazos con este país, ¿verdad? Un extranjero, necesita una visa de inmigrante para poder vivir permanentemente en los Estados Unidos, ¿ok? Entonces esa visa de inmigrante se consigue por diferentes vías, por vía de familiar, matrimonio, hijo de 21 años que pide un padre, se consigue por vía de laboral, un empleador que haga una solicitud de visa de inmigrante para un trabajador extranjero. Entonces ese requisito no está siendo sustituido, ese requisito todavía hace falta. Entonces, ¿qué es lo que pasa es que la I-131F no está pidiendo que usted demuestre que hay una I-130 aprobada, simplemente está pidiendo que demuestre que usted está casado con un ciudadano americano y que ha vivido en Estados Unidos por lo menos 10 años y que basado en el ejercicio favorable discrecional de inmigración, se le puede aprobar este tipo de parol, para que entonces luego siga usted con el proceso migratorio, es decir, I-130, I-485. Ya yo tengo clientes que tienen I-130 aprobadas de ciudadanos americanos, casados con ciudadanos americanos. Entonces estos clientes ya estarían, una vez aprobado el Parole in Place, ya estarían listos para su ajuste de estatus. Pero hay clientes que están apenas empezando con el proceso de la I-130. Entonces, igualmente se les puede pedir el Parole in Place, cosa de que ya cuando se les apruebe la I-130, pues ellos tengan su Parole in Place a la mano y puedan hacer también su ajuste si están casados con un ciudadano americano. ¿Me entienden? Ok, muchas gracias. Ah, A ti por hacer la pregunta. Bueno, Gracias. no, gracias a ti, Gaby, por acompañarnos. No veo más manitos levantadas en mi pantalla. Discúlpeme si estoy saltando y dando un vuelo de pájaro, como decimos en Venezuela, y me disculpan la informalidad, tampoco veo nada escrito en el chat. Entonces, con esto, vamos entonces a dar como algo que estaban preguntando, sobre todo, una señora que se llama Giovanna ay, sí, Giovanna, te iba a poner a ti los datos de Guillermo Nolivos. Permíteme entonces, porque lo quería dejar también ahí en pantalla, pero permíteme antes abrirte el micrófono, Giovanna, antes entonces de dar los datos de Guillermo. Bienvenida, gracias. Gracias, Niurka. Gracias, Guillermo. Eh, No, eh, Acabo de escuchar lo que dice de un cliente que tiene, ejemplo, ya aprobada su I-130. En relación a la pregunta que hizo la persona anterior, en ese caso, igualmente usted le realizaría ese trámite, pero a la hora de hacer el ajuste, ¿reaplicaría esa I-130 teniéndola ya aprobada como usted manifiesta? ¿O eso ya no, no le aplicaría? no, o sea, la I-130 siempre va a ser necesaria porque cuando tú sometes tu I-485, tú tienes que anexar una copia de esa aprobación de esa visa de inmigrante. Entonces, no es que hay una sustitución o es que se va a volver. Si ya tú tienes tu I-130 aprobada, entonces tú introduces copia de esa I-130 en tu paquete de documentación para el ajuste de estatus y tu parole in place, y entonces lo mandas a inmigración explicando de que, bueno, de que hay una visa de inmigrante lista, aprobada, y que la persona se le dio parole in place y por lo tanto llena los requisitos para ajustar estatus dentro de Estados Unidos. Ahora, si la persona hasta este momento la pareja, el matrimonio, no ha iniciado ningún tipo de proceso migratorio, entonces aún pueden solicitar este parole in place, ¿verdad? Luego tendrían, o en el interín, mientras esto ocurre, tendrían que hacer su proceso. El ciudadano americano debería iniciar un proceso de petición de visa de inmigrante para cónyuge extranjero y para hijastros extranjeros, hijastras y hijastros extranjeros. Eso siempre va a ser necesario, eso siempre lo van a tener que hacer, ¿ok? La cuestión es que
cuando la persona lo puede empezar antes, lo puede empezar después, pero tiene que estar aprobada esa petición al momento de introducir la I-485. Al menos que esté casado, bueno, si es un ciudadano americano, con el hecho de tenerla introducida, es suficiente para que la persona pueda ya iniciar su proceso de ajuste de estatus, porque ustedes saben que cuando un extranjero se casa con un ciudadano americano, no hay que esperar ningún tiempo adicional de que si hay visas o no hay visas disponibles, sino que simplemente cuando ya les aprueban el parole in place, entonces la persona puede introducir su ajuste de estatus con copia de que la petición está en proceso, la I-130, y entonces de esa manera los dos procesos se unen y al final termina con la aprobación de la petición y el otorgamiento de la residencia permanente. Excelente. Espero con esto que se conteste a sus preguntas. Discúlpeme aquí a tu orden, a tu orden. Sí, a alguien del iPhone, sorry, Guillermo, dice, unas personas se hicieron pasar por abogados que según trabajaban para USCIS y hablaban de un supuesto programa para obtener la residencia. Wow, qué pregunta tan oportuna con relación a las estafas, Guillermo. Sí, bueno, tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Siempre aquí en Vía y nosotros aquí en la firma, pues siempre queremos cuando tenemos estos conversatorios, cuando acudimos a instituciones a dar charlas, de no dejarse, saber muy bien con quién están hablando, si son abogados, ver si esta persona en verdad tiene en su oficina los títulos que digan que son abogados, si son notarios, ¿ok? Acuérdense que un notario simplemente puede preparar formularios, ¿ok? Cualquier información legal que le dé un notario, usted no puede considerarla como una asesoría legal válida, ¿ok? Si es verdad, hay notarios que sí trabajan de manera honesta y hacen las cosas bien, ¿ok? Pero si esa persona comete un error, en su caso, al final el que va a terminar perjudicado va a ser usted, ¿ok? Entonces, es preferible siempre acudir a las personas que tienen la información correcta y en este caso, pues somos nosotros los abogados, especialmente abogados en materia migratoria, que nos especializamos en este tipo de casos, porque también hay abogados de distintas ramas que no manejan o no conocen el área migratoria y le pueden dar también una información errónea. Entonces, siempre traten de obtener información de abogados especialistas en el área migratoria que están al día con la información en materia, en estos últimos acontecimientos. Y luego, bueno, comparen lo que les dijo un abogado con otro abogado para que ustedes saquen sus propias conclusiones, porque a veces criterios de cómo se procesa un caso cambian de un abogado a otro, porque un abogado cree que es mejor hacerlo de esta manera, otros piensan que es mejor hacerlo de otra manera. Y bueno, después ustedes saquen su propia conclusión para ver quién es el que los va a representar. Pero sí, en verdad tengan mucho cuidado con los notarios, con personas que se hacen llamar notarios expertos en inmigración, especialmente estos que hacen impuestos, sacan licencia, son realtor al mismo tiempo. Bueno, ya al ver usted eso, salga corriendo y vaya a un abogado de inmigración porque eso es símbolo de problemas. Sí, muy importante. Y gracias a las personas que por el chat están activas preguntando, ajá, ¿dónde denuncio? Vean con atención esta pantalla allí en sus teléfonos, dispositivos, computadoras, donde estén. Y porfa, tómenle foto. Esto igual va a quedar grabado y publicado en YouTube. Sobre todo al enlace uscis.gov que está al final, por donde usted directamente puede escribir y hacer su denuncia formal. Lo importante acá es que denunciemos, no dejemos esto para que otras personas puedan ser víctimas y consideremos, al menos en el estado de Nueva York, también existe la Fiscalía del Distrito de Manhattan, la Fiscalía del Distrito de Queens, Brooklyn, el Bronx, Staten Island. Ellos también toman casos de sospecha de fraude o estafa
no solamente en procesos de inmigración, sino en procesos como estafa, que me estafaron con el trabajo, me estafaron con una vivienda, me dijeron que me iban a pagar, que si yo pagaba me mostraban una vivienda y esa vivienda iba a ser para mí. La fiscalía acá en el estado de Nueva York también atiende lo que son las denuncias por fraude o estafa, pero en general, y por ser un departamento federal, USCIS también por allí tú puedes reportar estafas en el enlace que espero le tomen foto y vean que está ahorita en su pantalla en este momento. Entonces, es muy importante, por favor, que estemos pendientes porque no solamente esto de que se hacen pasar, Guillermo, sino de que piden dinero por adelantado, te garantizan que un proceso va a salir porque va a salir, tú lo ganas porque lo ganas. Eso es imposible y no temo exagerar a decir esto, por favor. Nadie puede garantizarte un proceso migratorio en los Estados Unidos precisamente por lo que Guillermo comentó varias veces durante este conversatorio. La discrecionalidad de los oficiales de inmigración es única y completamente autónoma. Lo que él lee, lo que él supone, lo que él considera, ese va a ser el resultado de tu caso. Por eso, llenar bien, documentarte bien, informarte bien, es clave en todo esto. Y por supuesto, ni mencionar lo falso que pueda ser que USCIS envíe mensajes por WhatsApp o que te envíe mensajitos de texto o llamadas telefónicas diciéndote, hola, yo soy de USCIS. Eso es completamente falso. Por favor, tengan mucha atención con esto. Y haciendo llamado a lo que me pedía Ivonne, tomen también, muchachos, nota acá, permíteme colocárselos grandes, los datos de contacto del abogado Guillermo Nolivo. Él está acreditado y licenciado para ejercer como abogado especialista en asuntos de inmigración en el estado de Nueva York y el estado de la Florida. Allí tienen su correo electrónico y sus números telefónicos, tanto para Nueva York como para Miami. Entonces tomen nota también, tomen una foricua a esta plantilla. De nuevo, esto va a quedar grabado y colgado en nuestro canal de YouTube, pero queríamos también como dejárselos allí para que estén al pendiente y por supuesto sigan al abogado Guillermo Nolivo también por sus redes sociales, que es exactamente como aparece allí, @denolivoslawfirm. Con esto, Guillermo, 7:40 en punto. Cumplimos con el tiempo, cumplimos respetando el tiempo tuyo, porque ahorita vas a entrar a otra reunión. Te agradecemos tantísimo por toda esta información, por hacerla tan plana, tan digerible para uno que no tiene estudios de leyes en lo absoluto y que a veces USCIS habla tan técnico que se le olvida que hay personas regulares del otro lado de la pantalla leyendo todo esto. Entonces recuerden, muchachos, esto va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube para su referencia, para que lo vean y lo revean. Y gracias de nuevo, Guillermo, por todo tu tiempo, tus conocimientos, tus experiencias y por supuesto tu buena voluntad siempre de querer compartirlo a nuestra comunidad vía. Muchísimas gracias. Bueno, no, siempre a la orden, Yorka, y gracias a ustedes por siempre extenderme estas invitaciones. Tú sabes que a mí me encanta ayudar a la comunidad, siempre darles información útil. Ha sido mi compromiso desde que saqué mi licencia, desde que abrí mi oficina. Siempre dije que quiero que la comunidad esté informada. Una comunidad bien informada es una comunidad, una comunidad que no se deja estafar y una comunidad que sabe exigir sus derechos y bueno, para eso estamos acá. Bueno, un detalle que se me olvidó mencionar es que este Parole in Place también está disponible para extranjeros que se encuentran en procedimientos ante la Corte de Remoción, ¿ok? De la Corte de Inmigración en procedimientos de remoción. Entonces, por el hecho que usted esté con un caso en la corte, no quiere decir que no pueda solicitar esto. Y es bueno que este tipo de casos pues lo analice con un abogado porque puede ser que se le pueda lograr sacarlo de la corte. Acuérdense que cuando usted está en un procedimiento de remoción, ¿ok? Significa que el gobierno está activamente buscando la deportación suya, ¿verdad? Por eso que se llama un procedimiento de remoción. Entonces, al sacar el caso, al sacar al individuo de la corte, ya quiere decir que el gobierno no tiene interés en remover en este momento a la persona de Estados Unidos.
Entonces, es un alivio, ¿verdad? Porque entonces le permite obtener su residencia permanente por vía administrativa en vez de tener que seguir enfrentando un procedimiento judicial. Todos sabemos lo nervioso que ponen a personas que no están acostumbradas a ir ante un juez, a hablar, a testificar. Y bueno, quizá, entonces por eso le recomiendo que si esta es su situación, bueno, con gusto también, si prefiere, nos puede llamar, analizamos su caso. Y como dijo Niurka, sí, estamos en oficinas en Miami y Nueva York y en todas partes de Estados Unidos. Este, entonces, con gusto, pues ya tienen información. Y bueno, Niurka, hasta el próximo conversatorio. Esperemos que ya tengamos parón humanitario otra vez activo. Pero por los momentos, lo próximo que se va a presentar, creo, es beneficios para personas sin estatus migratorio que hayan obtenido, que estén empleados por empresas americanas para que puedan obtener una visa de empleo y reingresar a Estados Unidos con esa visa de trabajo o con residencia permanente. ¿Ok? Me encanta, listo, ya lo escucharon muchachos en vivo y grabadito, ya quedó en nuestro canal de YouTube. Nuestro próximo conversatorio con el abogado Guillermo Olivo será sobre, eso es lo que llaman la certificación laboral, Guillermo. Sí, es algo que están, pero hay que ver cómo va a ser este proceso porque lo que está requiriendo es que la persona aquí se está requiriendo que la persona vaya al consulado, obtenga esa visa y reingrese a Estados Unidos. Entonces, Excelente. claro, aquí está el asunto de, por lo menos para los venezolanos, que no tengo pasaporte, que cómo hago. O sea, aquí hay una cantidad de asuntos que están, que hay que ver cómo se manejan, pues. ¿Ok? Excelente, buenísimo. Déjame entonces, vamos a cuadrarlo para septiembre, si Dios quiere. Mil gracias, Guillermo. Y claro que sí, Jacqueline dice, y ojalá que ya reanuden pronto el proceso CHNB. En nombre de Dios, que saquen con nombre y apellido todas estas personas que hicieron las estafas, ya luego que lo renoven en nombre de aquellas que por todo lo honesto y por la calle del medio aplicaron con la fe de poder ingresar a este país con un patrocinador. Siempre ha ocurrido, siempre ha ocurrido. Cada vez que hay un beneficio migratorio, siempre sale alguien que quiere favorecer a un grupo, enriquecerse en base a eso. Es como que no aprenden, pues. Y el gobierno de Estados Unidos también debería estar más pilas, digamos, ¿no? Con Sí, esto. claro, claro. Y esto es las cuestiones de los procesos online. Pero bueno, gracias Guillermo, gracias a todos los que nos acompañaron por acá por nuestra sala Zoom. Recuerden, por favor, esto va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube. De nuevo, mil gracias por tu apoyo, Guillermo, y mil gracias a todos los que nos apoyan en nuestro trabajo, acompañándonos en estos espacios. Rieguen la voz, el video va a quedar en YouTube. Buenas noches y hasta entonces. Bye, cuídense.